Hola, vamos a continuar con el tercer elemento pendiente de las participaciones del doctor Soto. Ya lo conocemos por las dos charlas pendientes y en esta pequeña serie queremos terminar de integrar los motivos esenciales por los que desde la formación uno tiene que tomar en cuenta la investigación clínica como una herramienta de la cotidianidad. Entonces, el título de hoy, si lo recuerdan, es cómo poder hacer investigación durante la residencia y no querer morir en el intento. Al final es el elemento em, integrador de lo que habíamos visto antes acerca de la lectura crítica de la información, el escepticismo como elemento inicial, por un lado, y por otro, pues el cómo posicionarnos en el lugar donde nos toque para generar problemas de investigación que sean relevantes y sobre todo aplicables. Adelante, doctor, sin más preámbulo, agradecemos mucho el tiempo que nos has concedido y pues te cedo la palabra para no retrasar más. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, me gustaría recapitular un poco los temas que hemos visto en las sesiones previas y dar algunos consejos muy prácticos. El título de la plática que preparé, solo que me lo borra ahorita la diapositiva, es algo así como cómo empezar, terminar y publicar mi tesis. Sí creo que es una buena idea ponernos como propósito publicar una tesis, ¿no? O sea, como ya hemos dicho en la primera plática, eh, no hay opciones, hay que hacer la tesis. Ya sea, o sea, si nos gusta mucho la investigación, pues hay que hacer la tesis rápido para que podamos investigar cosas que nos interesen más y crecer nuestra experiencia. Si no nos gusta la investigación, pues también hay que hacer la tesis rápido para que eh, más pronto, entre más pronto nos quitemos algo que no nos gusta, pues mejor. Hay que hacer la tesis. De buenas, de malas, pero hay que hacerla. Y dado que ya eso requiere, ¿no? Tiempo, del cual no tenemos mucho, esfuerzo, el cual pues roba además al esfuerzo que ya implica tener una residencia. Si ya vamos a tener ese tipo de inversión, pues el ideal yo sí creo que es que eso termine en una publicación. O sea, si hay una pérdida de oportunidad, no sé, hay un costo de oportunidad en el tiempo y el esfuerzo que le van a dedicar a su tesis, no tenga la retribución de una publicación, ¿no? Tanto por si quieren dedicarse a la investigación o no, no les sobra tener esa publicación, pero además no solo por ustedes, sino pues por el resto de las personas que podrían beneficiarse del conocimiento que ustedes generen o exploren, pues se pierden, ¿no? Y es una lástima que en el paso final eh, eso se pierda. Muchas veces, bueno, no muchas veces, casi todas las veces, las tesis no se publican. Un amigo mío hace unos años hizo un estudio de qué porcentaje de las tesis del Instituto Nacional de Nutrición se publicaban y era menos del 5%. Entonces, eh, esto probablemente es todavía más pequeño, ¿no? En otras instituciones y es una lástima. Es una lástima y yo por eso sí quisiera, ¿no? Iniciar diciéndoles, pónganse como meta publicarlo. No tiene que terminar publicado en la portada de Nature, pero sí publicado, porque por lo menos en un preprint, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco de eso, pero es una lástima que se pierda el tiempo y el esfuerzo que le van a invertir a eso. También a forma de recordatorio, acuérdense que vale la pena empezar con las preguntas pico. Y de hecho con más de una. O sea, encontrar una buena pregunta pico lleva tiempo. No es algo que se me ocurrió ahorita en 5 minutos y ya está. A ver, a lo mejor, pues sí, se les ocurrió en 5 minutos y en 5 minutos llegan a la pregunta pico correcta porque tienen ya un muy buen conocimiento de su campo de estudio. Pero de todos modos no está de más que refinen esa pregunta, ¿no? Que exploren esa pregunta y que la vayan modificando antes de empezar. Acuérdense que es buena idea tener 3, 5 preguntas pico, ¿no? Y escoger cuál es la más sencilla de contestar para que su tesis esté rápido. Una pregunta pico o sea, me permite tener algo que va a ser contestable, ¿no? Me permite que la pregunta vaya a ser, me permite comparar si la pregunta va a ser pertinente, contestable, y al mismo tiempo
me obliga al ejercicio mental de cuestionar, ¿no? Si lo que estamos haciendo tiene sentido, si no tiene sentido, y cuál es la mejor forma de evaluarlo. Ya que encontraron una pregunta pico, yo les sugeriría, consíganse un mentor, ¿no? Y un mentor no necesariamente es alguien con muchísima experiencia en investigación. Un mentor no necesariamente es alguien, eh, no es necesariamente la persona más amigable incluso, ¿no? O sea, no se busquen un de mentor, no se busquen a alguien tóxico, no se busquen a alguien que solo los quiera, ¿no? Como que saquen la chamba. Busques a alguien que sí les enseñe. O sea, definitivamente, busques a alguien que sí les enseñe. Y no tiene que ser necesariamente, como les decía, alguien con muchísima experiencia en investigación. Sí tiene que tener experiencia en el campo de la pregunta pico. Es decir, ya que ustedes encontraron la pregunta, busquen quién es la persona que les puede asistir en contestar esa pregunta. Ahora, yo aquí también les diría una cosa. Es perfectamente válido, ¿no? Que, pues, si están en una etapa en la que todavía son nuevos pues ahora sí que en la frontera de lo que se sabe y lo que se desconoce, es muy buena idea también preguntarle a un mentor qué pregunta pico es la que considera adecuada para ustedes. O sea, esta pregunta pico, trabajenla con su mentor. Si ustedes ya tienen, ¿no? Como la iniciativa de, bueno, es que ya me encontré tres, acérquense y pregúntenle a esta persona más experimentada. No, pues es que de estas tres, ¿cuál es la mejor? ¿O de qué forma podemos refinar estas tres? Si no tienen ningún tipo de inspiración, ¿no? Eso también ocurre. Acérquense con la pregunta y entonces, acérquense con esta persona más experimentada y entonces díganle cuáles son unas preguntas pico que serían contestables para mi tesis. Y hay más preguntas que vida. O sea, esto les puede facilitar mucho la vida y generalmente van a encontrar pues muy buena sinergia, ¿no? Porque muchas veces quien ya tiene experiencia en el campo tiene identificadas cuáles son las lagunas, cuáles son más fáciles de contestar, cuáles son menos fáciles de contestar. Entonces, por otro lado, o sea, mi consejo sería, encuéntrense preguntas, acuérdense que ustedes les interesen, porque van a leer mucho al respecto, o sea, sí les tienen que interesar a ustedes, o sea, ese es el ideal, pero si de plano no tienen inspiración, bueno, pues vayan con alguien que tenga más experiencia en un campo que a ustedes les interese y entonces pues ya trabajan las preguntas con esta persona. Ahora, también es bien importante y quiero mencionar aquí que piensen en que lo que sea que vayan a trabajar pueda utilizarse curricularmente en más de un modo. Déjenme aquí les pongo un consejo que suelo dar, sobre todo cuando se acercan nuevos estudiantes conmigo aquí al instituto. Eh, Típicamente lo primero que les pregunto es, ¿qué quieres hacer cuando acabe tu residencia, cuando acabe tu servicio social, cuando acabe tu maestría, cuando acabe lo que sea que estén estudiando? Y pregunto esto, y casi siempre les pregunto, o sea, hay veces en las que la gente ya sabe, ¿no? Ya tiene clarísimo, no, pues yo quiero ser este, neurofisiólogo. No, pues yo quiero ser director del hospital. No, pues yo quiero ser... pero también frecuentemente es que yo estoy entre, bueno, pues a mí me llega medicina interna, ¿no? Es que yo estoy entre onco e infecto. Es que yo estoy entre hemato y nefro. Es que yo estoy entre, bueno, pues entonces, o sea, cuando eso pasa, mi consejo es que búsquense una pregunta pico que esté más o menos en la intersección de las dos o tres opciones que tienen. Vamos a suponer que yo soy un residente de pediatría que todavía no sabe si quiere hacer infectopedia o si quiere hacer gastropedia. Bueno, pues entonces me voy a buscar tres o cinco preguntas pico que sean de infecciones gastrointestinales en población pediátrica. ¿Por qué? Porque si en 2 años quiero aplicar a un programa de infectopedia, pues entonces puedo mostrar, no, pues es que yo siempre quise ser infectopedia, ¿no? Y entonces desde hace años trabajé. Pero si yo me decido por gastro, no, es que yo siempre quise ser gastropedia y entonces por eso empecé a investigar desde antes. O sea, también véanlo como algo estratégico. Por eso insisto, una buena pregunta pico no es nada más cumplir con las 4 letras. Véanlas como un punto estratégico porque les tiene que gustar, les tiene que servir
¿no? Para los planes que tengan a futuro. Si ustedes quieren ser el director de planeación del hospital, bueno, pues entonces háganse algo que sea de costo-beneficio de onco, ¿no? Si es que también eso es algo que a ustedes les interesa. O sea, piénsenlo en ese sentido. Y el mentor también véanlo con ese sentido. O sea, porque puede ser que sea una persona con la que tal vez no tienen tanta comunicación, ¿no? O sea, mis primeros mentores de investigación, pues yo los conocí el día que empecé a trabajar con ellos. O sea, y hay veces que tanto es bueno como es malo no conocer a tu mentor desde antes, pero piensen en esto porque les va a ser de muchísima ayuda y los va a mantener motivados. O sea, frecuentemente cuando ya estamos trabajando en algo y nos da así un poquito como, qué flojera volver a ir a revisar expedientes al archivo, pues te mantiene motivado, no nada más el que te tienes que titular, sino también el que pues estás trabajando por algo que te va a servir pues para el programa que termines aplicando después, ¿no? Lo que tú quieras aplicar después. Entonces yo les recomendaría mucho, insisto, piensen en la pregunta pico, piensen en todas las letras, esto va a hacer que la pregunta sea contestable, pertinente, acérquense con alguien para refinar estas preguntas y escogerlas, pero también tomen en cuenta las intersecciones de lo que quieren hacer para que les sirva independientemente de lo que vayan a hacer después, ¿no? Si ustedes ya tienen claro, ¿no? Desde la prepa que lo que ustedes quieren ser es neurocirujano cardiotorácico pediátrico, bueno, pues ya agárrense algo de eso, ¿no? Pero, o sea, si están en la duda, véanlo como una oportunidad. Ahora, acuérdense de los 10 mandamientos de las bases de datos. Acuérdense que el peor lugar para una base de datos es una hoja de Excel que está guardada en el disco duro de su computadora. El mejor lugar para una base de datos es una nube. Y si le pagan 20 pesos al mes a Google, o sea, estoy seguro que gastan 20 pesos en cosas peor gastadas, ya en automático tienen la suite completa, tienen muchísimo espacio de almacenamiento, nunca se va a perder, pero si además juntan esto con el Google Forms, pues les va a permitir ir llenando el Google Forms, no literal, solo ir apretando botones mientras van revisando los expedientes y con eso, pues ya les va armando la base de datos de forma automática, ¿no? Va a mantener el mismo formato, no se va a confundir con qué es una fecha y qué no. De todos modos, recuerden, ¿no? O sea, que si van a hacer categorías, pues, o sea, si ya van a hacer esto, no pasa nada si lo guardan como, ¿no? Hombre, mujer, no respondió, y ya no tienen que ponerle uno o cero, porque entonces, o sea, la computadora se va a confundir menos. Ahora, eh, esto es crucial. Ya que identificaron la pregunta pico, aunque vayan a hacer algo retrospectivo, yo les recomiendo enormemente que busquen a un comité de ética. Todos los hospitales tienen comité de ética. Todos. O tal vez todas las jurisdicciones sanitarias tienen comité de ética. Y lo más probable es que cuando ustedes les digan, es que yo quiero revisar expedientes porque quiero hacer este estudio para mi tesis, el comité de ética les diga, sí, esto no cuenta como investigación clínica prospectiva, no hay riesgos para los pacientes, todo es un análisis, no hay intervención, ¿no? Y entonces les emite una carta con la que ya pueden decir, no, pues sí me acerqué con un comité de ética y me dijeron que luz verde. De verdad, hagan esto. Puede sonar a una monserga, puede sonar a que no es necesario porque no va a haber intervención, no hay experimentación. Sin embargo, acuérdense que quedamos que el objetivo era publicar la tesis. Y para publicar la tesis, las revistas les van a decir, oye, si te acercaste con un comité de ética, va a ser mucho más difícil publicar su tesis si no tienen una carta que avale que se acercaron con un comité de ética. A lo mejor porque el comité de ética les diga, sí, esto no cuenta como investigación clínica, déjame de molestar. Ok, ya. O sea, pueden mandarle eso a la revista, ¿no? Porque cada vez más revistas solicitan aprobaciones de comité de ética, aunque solo vayan a analizar datos retrospectivos. Con mucha más razón si van a hacer algo prospectivo, ¿no? Porque entonces sí estaré en un problemón si no lo hacen. Pero aunque vaya a ser retrospectivo, por favor, investiguen, ¿no? ¿Quién es el comité de ética o a quién será la persona responsable en su institución de aprobar un estudio y hagan su trámite antes de empezar o para que cuando quiera publicar esto, ¿no? La revista tenga claro que pues pueda palomear, ¿no? El requisito ético que piden la mayor parte de las editoriales. Acuérdense que a la hora de hacer imágenes, que a la hora de aprender análisis estadísticos, que a la hora de aprender metodología también, pues sí, o sea, la Universidad de YouTube, fuera de broma, es la mejor universidad actualmente. O sea, he aprendido y sigo aprendiendo mucha más
estadística y programación en YouTube que lo que aprendí en Harvard. Y he aprendido mucha más metodología en YouTube que en ningún otro lado. Ahora, ¿no? La versión moderna, no mutuamente excluyente, ¿no? Son complementarias, es, sobre todo para programación, pues ChatGPT, ¿no? Pero acuérdense que si van a aprender a usar uno de los programas gratuitos que comentamos la sesión pasada, pueden perfectamente, ¿no? Poner en YouTube cuál es el problema que tienen, cuál es el programa que están usando y, o sea, les garantizo que va a haber un tutorial, ¿no? La ventaja de YouTube es que pueden ver la pantalla de la otra persona, entonces pueden ver dónde le dio clic, pueden ver qué escribió, pueden ver varias cosas. No, y a ver, como en todo, hay tutoriales mejores que otros, ¿no? Pero literalmente pueden meterse y resolver su problema. Estos son, no les recuerdo, los programas que todos son gratuitos, ¿no? R y RStudio es para hacer análisis estadísticos. La enorme ventaja que tiene R es que la gente puede ver exactamente qué es lo que hicieron, ¿no? Cuando yo agarro Excel, o cuando yo agarro SPSS, o cuando yo agarro Stata, o cuando yo agarro alguno de los otros, que son como de usar el mouse y arrastrar y dar clic, y etcétera, la gente no puede ver si yo me equivoqué, por ejemplo, y se me olvidó seleccionar la última fila, o si sí palomé todas las casillas necesarias del SPSS. La gente no puede ver si me confundí de columna, ¿no? La que metí al análisis que yo quería hacer. La gente no puede ver eso. En cambio, una de las ventajas de hacerlo en código, es que queda registrado todo, ¿no? Y entonces la gente puede ver, aquí lo hiciste bien, aquí lo hiciste mal, aquí lo pudiste haber hecho de una forma diferente. Y cada vez más las revistas piden que el análisis estadístico sea, pues, traceable, ¿no? Sea transparente. Entonces, esa es una ventaja. Ahora, pues a nadie, ¿no? No hay una sola escuela de medicina hasta donde yo sé ahorita que meta de forma curricular R. Entonces, ¿dónde van a aprender? Una vez más, YouTube. Acuérdense que Google Forms y Google Sheets les puede facilitar mucho la vida para la base de datos. Cuando hacen el Google Forms, pueden escoger que ya les exporte los datos en una hoja de cálculo y además va a ser compatible con lo que sea, ¿no? No importa si ustedes usan Mac, no importa si les gusta Windows y Android, van a poderlo exportar en algo que va a ser analizable. Hay varios softwares para administrar las referencias, ¿no? Y muchos son de paga, ¿no? Zotero, Readcube. Sin embargo, el que yo les recomiendo, no nada más porque es gratuito, sino porque muchas universidades tienen convenios para tener una versión un poquito todavía más avanzada, es Mendeley. Mendeley tiene un excelente plugin para Google Chrome. Entonces, si ustedes están utilizando su computadora y en Chrome llegan a un artículo, literalmente solo dan un clic y ya les guarda eso en su biblioteca. El plugin de Mendeley para Word es fantástico. Entonces, cuando están escribiendo, ¿no? Dan ahí dos clics y ya les pone la referencia. Y no, es que esta revista me bateó, no importa. Entonces cambian la revista, lo que ahora le van a enviar, y cambia el formato de las referencias. Entonces, es fantástico. Gpower es gratuito, hay muchísimos tutoriales en YouTube para calcular muestras y tamaños estadísticos. Inkscape es para hacer ilustraciones y mucha gente ya ha subido las imágenes que ha desarrollado sobre bibliografía de Inkscape. Y si ya se van a entrar a programar, pues GitHub, ¿no? Git es fantástico para ver el código de otras personas, encontrar soluciones, etcétera. Les quiero recordar, por favor, ¿no? Utilicen ChatGPT para aprender y para hacer análisis y también para hacer sus tablas. O sea, de hecho, a ver, déjenme, voy a dejar de compartir por un momento y ahorita vuelvo a compartir. Quiero mostrarles algo que estaba haciendo con ChatGPT hace unas horas, literalmente esta mañana. Déjenme cargo la conversación y ahorita se las eh, comparto en la pantalla. A ver, aquí ya está. Yo tengo, ¿no? O sea, por un proyecto, distintas bases de datos de distintos países, ¿no? Como las Ensanuds de distintos países. Y entonces, lo que yo le dije a ChatGPT, y yo aquí tengo, ¿no? Tengo la encuesta de Argentina del 2018, la de Bahamas del 2012, la de Barbados del 2012, y así. Entonces, lo que yo le digo a ChatGPT es, hazme una tabla con la población que tenían estos países en estos años. Pues ya me hace, ¿no? Y ponle a esa tabla qué porcentaje de la población tenía menos de 20 años y qué porcentaje de la población tenía más de 60 años. Ponle además a esa tabla, ¿no? Ahora los datos más recientes.
ponme además en esa tabla de dónde sacaste los datos, ¿no? Aquí le puedo poner, ponme de dónde sacaste los datos. Oye, no nada más ponme de dónde sacaste los datos, ponme un link para que yo pueda ver de dónde sacaste los datos. Y ya que más o menos me gustó la tabla, le digo, ok, ahora dame un link para que yo descargue la tabla. Y entonces aquí ya me puede descargar la tabla. O sea, a ver, esto salió en 10 minutos, ¿saben? Pueden utilizar, no es nada más como para aprender a programar, pueden hacer esto y luego se llevan esto a Excel. Pueden empezarle a pedir que haga algunas gráficas. Pueden empezarle a pedir que le ponga cosas añadidas. Entonces, la verdad es que no solo ChatGPT no es nada más como para aprender Excel, les puede pedir, es excelente por ejemplo para las fórmulas de Excel, ¿no? Muchas veces, o sea, seguramente ya han visto que Excel puede tener sumas condicionales, que Excel puede tener cosas diferentes, que te ponga de un color una celda, que te ponga un color otra celda. ChatGPT también les puede ayudar a eso. Déjenme regreso a mi presentación y listo. Ahora, ya que tienen todo eso, yo les recomiendo que vayan y hagan un calendario con su archivo clínico. Muchos archivos clínicos están igual de saturados de trabajo que ustedes, ¿no? Entonces, no es raro, o sea, esto se lo pongo aquí a los residentes, pues porque así son las reglas de nuestro archivo clínico. Hay que sacar cita con el archivo clínico, o sea, pues porque entendiblemente nuestros compañeros de archivo clínico tienen también muchísima chamba, muchos hospitales todavía no tienen registros electrónicos, y entonces al menos aquí tenemos un sistema en donde, ok, pues si yo quiero revisar estos expedientes de estos años, hago la lista y hago cita y le digo archivo, voy a venir a revisar estos 25 expedientes este día a esta hora. Entonces, esto obviamente tiene que ir calendarizado. Entonces, muy probablemente reglas similares aplican eh, eh, y tomen eso en cuenta para su agenda. Ahora, voy a contarles algo que yo hice durante mi tesis para obtener controles. Vamos a suponer. Yo en mi tesis estaba interesado en personas que hubieran tenido infartos cerebrales y lupus. Y una de las cosas con las que me ayudó Archivo Clínico fue que les dije, a ver, ponme los expedientes de infarto cerebral de los últimos 10 años. Ponme los expedientes de lupus de los últimos 5 años. Perdón, de los últimos 10 años. Crucé las bases para identificar quiénes habían tenido las dos. Y luego, para obtener controles, lo que hice fue, como ya tenía las dos bases, y la mayor parte de los expedientes en los hospitales son cronológicos, yo puedo agarrar, vamos a suponer que el expediente 12,000, el expediente 1, 2, 3, 4, 5, 12,345 tenía lupus e infarto cerebral. Me voy a conseguir el siguiente expediente que tuviera lupus, pero no tuviera infarto cerebral, ¿no? Entonces, esto lo que hizo fue que más o menos me parea pacientes con el mismo tiempo de seguimiento, porque son pacientes que llegaron más o menos al mismo tiempo al hospital. O sea, esto es básicamente un consejo para conseguir controles. Tal vez a ustedes les interesa eh, niños con peso bajo para la talla. Entonces ya identificaron cuáles son los expedientes. Ok, voy a agarrar el siguiente expediente que no tenga peso bajo para la talla. Eh, Esto les va a permitir igualar y decirle, ¿no? A la revista de la metodología que tienen pacientes con tiempos comparables de seguimiento. Ahora, pueden hacer esto para otros factores, ¿no? Solo tienen que tener cuidado, o sea, para los otros factores que típicamente queremos parear. Sexo, edad, nivel educativo, etcétera, etcétera. Denme un segundito. Tengo que tomar una llamada.
Solo tengan cuidado que no porque tengan el mismo sexo, hayan nacido el mismo año, vivan en el mismo lugar, ¿no? O sea, son completamente comparables. O sea, esto es un buen consejo para conseguir casos y controles comparables, pero, o sea, pueden ser súper similares y no necesariamente van a ser idénticos. Ahora, déjenme, aquí les cambio. Así, exacto. Un consejo adicional es, y es un consejo de Hugh Kearns. Hugh Kearns es un investigador que investiga investigadores, ¿no? Él ha dedicado su carrera académica a identificar qué cosas están asociadas con que alguien tenga buen éxito académico o con que alguien tenga problemas académicos, ¿no? Y tiene un libro bastante recomendable que se llama Turbocharge Your Writing y tiene una editorial en Nature con la misma, con las ideas principales y de un cursito, ¿no? Donde yo hice el doctorado. Y básicamente, o sea, las dos ideas que yo les quiero transmitir de esto son, o sea, los dos consejos principales de Turbocharge Your Writing es aparten una hora cada que su agenda lo permita para escribir. Vamos a suponer que su agenda les permite una hora a la semana. Ah, ok, tal vez no suena como que es mucho, pero de hecho es muchísimo. Esa hora, póngansela en su agenda, póngansela en su calendario. Esa hora no contestan el teléfono, esa hora no pelan WhatsApp, esa hora eh, la tienen como si fuera hora de hospital y se ponen a escribir. Escribir, o sea, el consejo uno es aparte en una hora, agéndenla. El consejo dos es qué si quiere escribir, qué si quiere decir escribir y qué no quiere decir escribir. Escribir quiere decir poner palabras nuevas en una hoja en blanco. Obviamente no a mano, no pueden hacerlo a computadora. Escribir no es arreglar las referencias, escribir no es arreglar el formato, escribir no es hacer nuevas tablas, escribir no es cambiarle el color a las gráficas, escribir, o sea, todas esas cosas forman parte de armar la tesis. Pero escribir es específicamente poner palabras palabras nuevas en una hoja en blanco. Escribir no es editar. Entonces, si hacen eso, les juro que pueden escribir su tesis en 3 semanas, 4 semanas, porque no tienen tantas, sobre todo ya que tienen un buen conocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, una de los consejos adicionales que me gusta mucho de Hugh Kearns es que como hubiera dicho mi abuela, la perfección es enemiga de la efectividad. Muchas veces caemos en la tentación de releer lo que escribimos y editarlo. Y por hacer eso, no avanzamos en escribir cosas nuevas. Por eso escribir no es editar. Cualquier cosa que escriban, por mala que sea, es mejor que no haber escrito en lo absoluto. Entonces, o sea, su hora de escribir no es hora de revisar lo que ya escribí. Lo que ya escribieron, ya lo escribieron. Es hora de poner cosas nuevas. Ya habrá horas para editar después. Pero no se obsesionen con que quede perfecto. Después le dedicarán tiempo a eso. Pero lo peor que escriban es mejor que no haber escrito. Y por otro lado, o sea, por favor, tomen en cuenta que tienen que dejar de leer en algún punto. Nadie tiene vida para leer todo lo que se ha escrito respecto a su pregunta pico. O sea, no están obligados a leer todo, sí están obligados a leer mucho, pero no están obligados a leer todo sobre su pregunta pico. En algún momento tienen que dejar de leer y tienen que sentarse a escribir. No, muchas veces también luego nos ataca, es que no he leído suficientes estudios sobre mi pregunta pico. No, a ver, ya, o sea, también eso agéndenlo, también eso calendarícenlo. Voy a leer de diciembre, voy a leer en diciembre, porque es cuando tengo más tiempo. Ah, ok, entonces leen en diciembre y ya no leen después de diciembre, o sea, a menos que algo así mayúsculo pase, que el estudio más importante de la última década se publique en enero, bueno, pues lo leen en enero, pero agenden cuándo van a dejar de leer. Y por otro lado, tomen en cuenta que incluso ya después de haber acabado su pregunta pico, van a volver a leer cosas al respecto. Entonces, no caigan en la tentación o en la idea muy frecuente de que tengo que terminar de leer para sentarme a escribir. Esto es falso. No hay que terminar que leer para sentarse a escribir. Hay que sentarse a escribir. Ahora, como les decía, una hora a la semana puede no sonar a mucho, pero en mi colegio, durante el doctorado, bueno, la Universidad de Oxford está dividida en colegios,
en lo que podrían decir mi casa de estudiantes durante el doctorado, agendaban 1 hora para escribir todas las semanas, ¿no? Entonces, y la actividad se llamaba literalmente cierra la boca y escribe. Y lo que hacíamos, o sea, funcionaba de 9 a 1 y agendabas tu horario y era simplemente sentarte en una mesa con otra gente que no hablaba y que simplemente, cuando alguien dejaba de escribir, pues se notaba, ¿no? Como que el sonido cambiaba y pues, la gente te volteaba a ver y entonces sentías como la presión social de ya dejé de escribir. Y les juro que el 80% de mi tesis doctoral, tal vez más, lo escribí en espacios de 1 hora de la semana. Entonces, no desestimen el poder de 1 hora a la semana. Algo que a mí me funcionaba, no que sea la única manera, pero es una técnica que se llama Pomodoro, no sé por qué se llama así, pero pues se llama como los jitomates. Y lo que funciona del Pomodoro es que hay bloques de 25 minutos con 5 minutos de descanso, ¿no? Entonces, si me llega una notificación, si estoy escribiendo y me llega una notificación, no la pelo, la voy a pelar en máximo 25 minutos. Entonces ya como que se me quita el estrés de quién será, ser urgente, no ser urgente, la voy a ver en 25 minutos, ¿no? Si fuera urgente, de verdad me llamaría. Entonces, si es notificación, quiere decir que seguramente puedo esperar 25 minutos. 25 minutos después, descanso, despejo mi mente, veo si hay cosas urgentes que atender y continúo, ¿no? Quienes promueven esta técnica, y también yo les aconsejo esta técnica, no hagan más de 4 bloques seguidos, ¿no? O sea, no se echen 8 bloques de pomodoro así al hilo. Cada 4 bloques de 30 minutos descansen por lo menos, ¿no? Por lo menos media hora. Eh, y por otro lado, recuerden que nadie escribe bien a la primera. Las cosas que se escribieron bien, en realidad se reescribieron. Eh, Escriban feo, no importa. Es más, ni siquiera, o sea, hoy por hoy pueden ni siquiera escribir, dicten párrafos. O sea, hay papers enteros que yo he escrito dictándole a ChatGPT, ya luego llego a mi casa y copio y pego lo que le estaba yo dictando. Y sí, o sea, díctenlo como lo hablan, ¿no? Este, la prevalencia de la obesidad en México no ha dejado de aumentar durante las últimas 2 décadas, especialmente en adultos jóvenes. Punto seguido. El sistema de salud probablemente no está bien capacitado para enfrentar los problemas derivados de este aumento en la obesidad. Punto y seguido. A ver, o sea, ¿es un texto así ya listo para publicarse? No, pero lo puedo ir editando después. Entonces, no, insisto, escribir bien en realidad es reescribir. Nadie escribe bien en la primera, escriban feo, no importa. Después lo van a volver a visitar. Y un consejo pornográfico es que frecuentemente tenemos la idea, ¿no? De estamos escribiendo algo y no encontramos, estamos dictando o escribiendo algo y no encontramos la palabra exacta de lo que queremos decir. Entonces, no importa, está perfecto, porque si no se me ocurre la palabra exacta en ese momento, escribo 3X y continúo, pero no me detengo a intentar pensar en la palabra correcta. Dejo esas 3X ahí. Después voy a regresar y dado que no hay una sola palabra en español que tenga 3X, cuando busco en mi documento control F, voy a llegar a todas las palabras en donde me faltó encontrar la palabra correcta. A la hora de editar, ya control F 3X, ya voy a llegar a todas las palabras y ahora sí voy a buscar la palabra correcta. Pero no pierdan tiempo ni siquiera en pensar la palabra correcta. Si no les llega la palabra, 3X y continúan. Ya después, ¿no? Con buscar en su documento en Word, podrán hacerlo. Lo mismo sirve, por ejemplo, ya que están en el documento en Word, lo mismo sirve para revisar eh, referencias. Vamos a suponer que yo estoy escribiendo otra vez, ¿no? La prevalencia de obesidad en adultos jóvenes en México no ha dejado de aumentar. Y en ese momento no me acuerdo exactamente o no sé exactamente cuál es la mejor referencia para respaldar ese enunciado. Ah, bueno, no importa. Lo pongo como referencia 3X y ya luego voy a mi Mendeley para encontrar cuál es la mejor referencia que tengo para respaldar eso que acabo de decir. Pulitzer, que sabía una cosa o dos sobre cómo escribir, ¿no? Y no en vano, uno de los principales premios de literatura lleva su nombre, decía que la mejor forma de escribir es escribir breve, claro. No, así como las notas clínicas
no se escriben como reporte de patrulla, no escriban en gerundio, no escriban como escribimos una nota clínica. O sea, las notas clínicas en realidad se escriben en muy mal español, ¿no? Abusamos del gerundio, abusamos del pasado participio. O sea, escríbanlo como lo intentarían decir de forma clara. Ya, no, se presenta femenino de la cuarta década de la vida. No, a ver, no, mujer de 35 años, ya, o sea, no hay que ser rebuscados. Entre más claro, mejor. Y por otro lado, tomen en cuenta que escribir breve, escribir claro, lleva tiempo. Entonces, por eso no le roben tiempo a escribir para editar. Pascal decía que si hubiera tenido más tiempo, te hubiera escrito una carta más corta. Es más fácil escribir largo, es más fácil escribir rebuscado. Identificar cuál es la forma más eficiente de comunicar una idea compleja, pues lleva tiempo. Y frecuentemente, la manera clara de decirlo nos llega después, ¿no? Entonces, una cosa es el tiempo para escribir, otra cosa es el tiempo para editar. Hemingway, que también sabía una cosa o dos de escribir, decía que para escribir se necesitaba vino y para editar se necesitaba café. Escribir es creativo, editar es obsesivo. Entonces, son mindsets incluso opuestos, ¿no? O sea, para escribir, a ver, por favor no escriban completamente ebrios, ¿no? Pero escriban relajados. No les voy a negar que de repente sí escribo con ayudado por una cervecita, pero nunca edito con una cervecita, ¿no? O sea, si voy a editar es con un café bien cargado a la hora en la que estoy atento, sobre todo yo que soy un poco disléxico, ¿no? O sea, es un mindset mucho más distinto. Escribir es fluido, escribir es relajado, escribir es creativo. Por favor, hagan uso de las herramientas que tenemos hoy. Por favor, hagan uso de ellas. O sea, no hay necesidad por la cual no haya que usar ayudas poderosísimas para editar y para escribir. A ChatGPT le pueden decir, mi audiencia es profesionales de la salud, expertos en neurocirugía cardiotorácica pediátrica. Estoy escribiendo para el journal tal. Ayúdame a que el lenguaje, ¿no? Se acorde. Y obviamente edítenlo. No dejen, no manden nada más lo que ChatGPT les dice. Pero ChatGPT sirve para romper, ¿no? El bloqueo de iniciar o de editar o de encontrar la palabra correcta. Por favor, no vayan a cometer los bodrios que ya se han publicado, ¿no? De gente que no le quitó ahí las respuestas que dejan claro que utilizaron una herramienta de inteligencia artificial, pero utilícenlas, son súper útiles. Y por otro lado, no se desanimen, ¿no? Tal vez están familiarizados con eso o no, pero eh, existe esta superstición entre quienes solemos enviar artículos para publicar a las revistas científicas, de que el reviewer 1 siempre es como el amigable y el reviewer 2 es así súper tóxico, ¿no? O sea, el reviewer 1 opina que tu artículo está muy bien escrito, que tu tema es muy relevante y que muy probablemente tu trabajo se va a citar varias veces. Reviewer número 2 le duelen los ojos de escribir las estupideces que escribiste, no puede creer que tú tengas un trabajo y que le hayas dedicado tiempo a una pregunta tan estúpida, ¿no? Entonces, o sea, obviamente nunca es así, pero esa es la superstición. Y eh, les quiero decir esto para que no le crean a ninguno de los dos. O sea, ya que lo enviaron, y este es otro motivo por el cual no hay que obsesionarse con que quede perfecto, porque ya que lo mandan a la revista les va a contestar, es que no me gustó esto, cámbialo, es que esta parte quítala, es que esto muévelo de sección, es que, o sea, su producto no es final. Y ese es otro motivo, ¿no? O sea, cuando solemos tener listas de autores como de 10 autores, vamos a esperar a que todos nos contesten, no, ni madres, no. O sea, si ustedes están a cargo de su tesis, a ver, este es el documento final. Voy a mandar, pongan un tiempo razonable, voy a mandar este artículo este manuscrito a esta revista en 3 semanas. Si sus comentarios, si no lo pueden leer y poner los cambios para ese entonces,
los vamos a incluir ya que llegue la ronda de revisiones, porque siempre va a haber ronda de revisiones. Entonces, no se crean ni todo lo positivo del reviewer positivo, ni todo lo negativo del reviewer negativo. O sea, el reviewer número 2 pues, o el reviewer tóxico, pues suele ser alguien que a veces ni leyó bien el paper, o alguien que no está tan familiarizado con lo que ustedes están escribiendo, o alguien que leyó medio por encimita, y no sean así, y no se crean los comentarios de gente así, ¿no? Eh, Se vale perfectamente decirle en la carta de respuesta al reviewer 2 que estos otros trabajos están de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, ¿no? O sea, acuérdense cuando respondan a estas respuestas, que ustedes le están contestando al editor, no al reviewer number 2. O sea, obviamente él tiene que contestar a todos, ¿no? Y tiene que contestar punto por punto. Pero a quien tienen que convencer es al editor, no al reviewer 2. Entonces, si ustedes creen que el reviewer 2 está haciendo, ¿no? Poco razonable, pues pongan, es que pues ponte a leer y ponte a leer y ponte a leer ponte a leer y estos están de acuerdo con lo que estoy haciendo. Al final del día, no tienen que convencerlo a él o ella, tienen que convencer a los editores. Crean en ustedes, definitivamente créansela. Muy poca gente tiene acceso a pacientes de centros de referencia como los que seguramente ustedes están, porque, o sea, los hospitales que tienen programas de residencia son hospitales que tienen pacientes complejos, son hospitales que tienen pacientes que no ve todo el mundo. Eso ya es muy valioso. La parte más difícil, que es ganarse el privilegio y el derecho de atender pacientes complejos, ya la hicieron, por eso están en un programa de residencia. El acceso a los pacientes que ustedes tienen, no lo tienen en muchísimos otros lados. Entonces, sí créansela, sí crean en ustedes, porque no necesitan estar en el Mass General para tener acceso a pacientes con los que se pueden obtener, ¿no? Insights clínicos muy, muy, muy importantes. Les voy a contar algo que nos ocurrió a un exalumno y a mí hace ya varios años, hace 2 años. Teníamos un artículo que enviamos a la Revista Europea de Medicina Interna y nos lo batearon. Entonces lo enviamos a otros lados, ¿no? Lo enviamos no les voy a mentir, lo enviamos como a 8 revistas. El punto está en que después de hacerle algunos cambios, decidimos volver a intentar en la Revista Europea de Medicina Interna. Pero por error les mandamos el mismo que les habíamos mandado un año antes. Entonces ese fue nuestro error. Y esta vez sí lo aceptaron, ¿no? O sea, ni siquiera tuvimos que mandarles el que ya habíamos cambiado un año después. Entonces sí créansela. O sea, hay veces en las que incluso la misma revista que ya les batió un paper, les puede volver a aceptar el paper, aunque no tenga cambios sustantivos, ¿no? Porque cambian los reviewers, cambian los editores, cambia el enfoque que quiere tener una revista. Entonces, o sea, que los bateen no quiere decir que su trabajo está mal hecho. O sea, eso es algo que sí quiero que les quede bien claro. Cuando una revista los rechaza, eso no quiere decir que su trabajo está mal hecho. Puede querer decir muchas otras cosas. Y a ver, a lo mejor, ¿no? Su trabajo, ojalá no sea el caso, pero sí, su trabajo puede ser que está mal hecho y entonces hay que revisarlo. Pero no asuman que porque lo rechazaron el trabajo está mal hecho. Sean pacientes. Tal vez, o sea, su tesis sí se tiene que acabar pronto para que ustedes se titulen a tiempo, pero no necesariamente se tiene que publicar pronto. No, desgraciadamente no es raro que una revista se toma mucho tiempo en tomar una decisión editorial, ¿no? O sea, los casos que les estoy poniendo aquí son extremos, pero, a ver, o sea, si mi tesis de medicina interna se tardó como 2 años en publicarse, ¿no? O sea, yo ya estaba bien graduado y seguíamos trabajando en pulir el manuscrito, ¿no? Eso viene para después. Si quieren eso, pueden trabajarlo después. Lo que sí tiene que estar a tiempo es su tesis, pero el manuscrito puede llevar tiempo. Y ha habido muchísimos ejemplos, ¿no? Yo hice el doctorado en el laboratorio de Krebs y frecuentemente decían, ¿no? O sea, o mencionaban pues, la carta que ahí está en una de las vitrinas de Nature rechazándole a Krebs el paper por el ciclo de Krebs, ¿no? Y de hecho, en el mismo laboratorio, bueno, no en el mismo laboratorio, pero en el mismo pasillo, eh, a Peter Radcliffe, Nature también le rechazó el paper por el que después le dieron un premio Nobel, ¿no? Por el factor asociado a hipoxia. El factor de transcripción asociado a hipoxia. Entonces, o sea, cuando los bateen, eso, insisto, no quiere decir nada sobre la calidad del trabajo.
¿no? Como hubiera dicho Juan Escutia, el mundo es de los aventados. Eh, no nada más porque sí o sí tienen que hacer tesis, sino porque pueden aprender muchísimo y les puede servir muchísimo después para su carrera. Créansela, anímense. No todo el mundo tiene acceso a los pacientes que ustedes tienen y eso es lo más difícil de conseguir. Entonces, aviéntense, anímense y pues eso es todo lo que preparé para ustedes. No sé si tengan alguna duda. Si no tienen dudas, ya saben que las pueden hacer, y si les ocurren después, ya saben que las pueden hacer llegar, ¿no? Con el doctor por vía de WhatsApp o por correo electrónico, ¿no? Mi correo es adrian.sotom, @ y las siglas del instituto, ¿no? Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.mx. Y pues eso es todo, ¿sale? Eh, eh, sé que se conectaron un poquito más tarde, entonces ya luego si quieren pueden ver en la grabación el inicio. Y pues mucho gusto. Mucho gusto y ánimos con su tesis. Que estén muy bien.